Aquí vamos a dar como un minuto a que se empiece a conectar la gente y arrancamos. A las 10, un minuto demos para las conexiones. Y ahora sí vamos a arrancar. Muy buenos días. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Muy buenas tardes para una de nuestras invitadas, para Marta Garrido, que nos acompaña desde Valencia, España, eh, a este webinar, que se trata del cuarto webinar de este ciclo de talleres que estamos haciendo en torno a la circularidad del packaging de comercio electrónico, en donde este ciclo de webinars corresponde a un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con la Unión Europea, a un proyecto Alinvest Verde, que es financiado por la Comisión Europea para promover el desarrollo sostenible en América Latina y que hoy día está desarrollando proyectos en 12 países de nuestra región. Así es que estamos muy contentos de iniciar esta mañana con este ciclo de webinars hablando de ecodiseño. El ecodiseño actualmente es una metodología fundamental para la sostenibilidad ambiental y reducir los impactos de los distintos empaques y de los distintos productos, ¿no? A lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta el fin de vida. Probablemente hemos escuchado mucho de este concepto, pero hoy día vamos a saber exactamente de qué se trata y cómo se puede aplicar para el packaging. Y para eso, la verdad es que nos acompaña un panel de lujo de dos expertos, una experta española y uno de nuestros máximos exponentes en Chile. Así es que muy bienvenida Marta Garrido. Marta, ella es representante de ITENE, como vemos ahí en su fondo televisivo que tiene muy bonito. ITENE es uno de los principales centros tecnológicos de España, y está creado para generar conocimiento científico y tecnológico de vanguardia para transferir a las empresas a través de proyectos de I+D+I. Marta es ingeniero de diseño industrial y desarrollo de productos con un máster en Project Management y un máster especialista en tecnologías de envases y embalajes, o sea, hiper especialista en aquello que vamos a ver hoy. Actualmente, Marta es la jefe de proyectos en la unidad de sistemas y embalajes y distribución de mercancías de ITENE, donde lleva trabajando 6 años, inmersa en proyectos de consultoría, asistencia técnica para empresas en I+D. Así es que muy bienvenida, Marta, a esta sesión. Y también nos acompaña César Sáez, que tiene también tremendo currículum, que lo voy a presentar cuando ya le toque su charla. Así que muy bienvenido, César. Y adelante, Marta, con tu ponencia. Muchísimas gracias por la presentación, la verdad es que ha sido un lujo. Cómo me has presentado, da gusto, parece al final hasta que tenemos un currículum de verdad grande, grande. Sí, es verdad que aquí en ITENE estamos muy centrados en la parte del packaging y en concreto, en mi caso, yo trabajo en la parte de ecodiseño de envases y embalajes. Y eso es lo que os vengo a presentar hoy, un poquito a hablar del ecodiseño, tanto en la parte de envase más secundario como en los embalajes, un poco por dar la visión general de que el embalaje también y el ecodiseño se puede aplicar a cualquier tipo de componente del packaging, de lo que integra todo nuestro sistema de embalaje. Creo que veis bien la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, Marta. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y qué vamos a ver en esta pequeña presentación? Lo primero, un poco en lo que es el ecodiseño en sí. Os voy a proponer una metodología de ecodiseño muy sencilla que trabajamos nosotros internamente en el departamento para hacer esa consultoría a las empresas. Y luego lo que quiero traeros es un caso práctico real en el que hemos trabajado con una empresa a través de esa metodología de ecodiseño. Y finalmente lo que sí que he querido es introducir un poquito unas recomendaciones de packaging para, sobre todo, mostraros aspectos muy sencillos para mejorar el sistema de embalaje y tener unos tips ya para empezar a arrancar. Entonces, empezando ya con la parte de lo que es el ecodiseño.
El ecodiseño es muy importante. ¿Y por qué? Porque el 80% de los impactos ambientales se definen en la fase de diseño. Si no tenemos en cuenta en el propio diseño el aspecto medioambiental, la mejora sostenible, podemos estar impactando de una forma crítica en nuestro desarrollo de envase y de producto, en esa interacción. Por eso es tan importante trabajar con herramientas como el ecodiseño para intentar evitar esos impactos ambientales que igual no somos conscientes, pero que se pueden evitar desde un principio. Y en ese entorno encontramos el ecodiseño. Como definición del ecodiseño podemos decir que es el diseño de envases teniendo en cuenta criterios ambientales. Es una definición muy general, pero es que en realidad el ecodiseño nos sirve prácticamente para cualquier trabajo. Y en concreto, ¿para qué nos va a servir? Aquí tengo un listado que os voy a mostrar de distintos objetivos que pueden trabajarse para llegar al ecodiseño de envases y de embalajes, en general del packaging. Estos objetivos están enmarcados dentro de los principios de ecodiseño y aquí podemos ver cómo hay algunos enunciados que nosotros podemos fijar para mejorar el packaging a nivel medioambiental. Por ejemplo, nuestro objetivo puede ser reducir la cantidad de material, facilitar o diseñar envases y embalajes con componentes fácilmente separables, porque eso lo que va a permitir es luego gestionar esos componentes de una forma más sencilla. De hecho, ahora vamos a ver más ejemplos, pero sí que podemos ver cómo hay algunos incluso que interactúan unos con otros. Por ejemplo, estructuras monomateriales. Las estructuras monomateriales, al igual que diseñar componentes fácilmente separables, va a facilitar que luego la gestión sea más eficiente. Nuestro objetivo o nuestro principio de ecodiseño que podemos trabajar en un proyecto puede ser usar materiales más sostenibles, eco-friendly o que provengan de fuentes renovables. Incrementar la vida útil, también es importante evitar esos, por ejemplo, el plástico de un solo uso o las referencias de envase que son de usar y tirar. También, ¿para qué nos va a servir el ecodiseño? Para hacer proyectos de reutilización, de reciclado, de incluso optimización de las dimensiones. No somos conscientes, pero optimizar las dimensiones y tener un packaging optimizado puede reducir en gran medida las emisiones de efecto invernadero o incluso de huella de carbono de nuestro sistema de envase y de embalaje. ¿Por qué? Porque al final, si optimizo el transporte, reduzco la cantidad de trayectos que tengo que realizar y por lo tanto estoy reduciendo en emisiones. Esa reducción de emisiones puede ser derivada de acciones como la que os he comentado de optimización en el embalaje a nivel dimensional o incluso reducción de emisiones en el proceso productivo. El ecodiseño también es una metodología que me va a permitir trabajar en distintos objetivos, incluido en la línea de producción. Y luego también es muy importante, por ejemplo, aspectos como la comunicación. Muchas veces se nos olvida, pero el hecho de desarrollar un trabajo, una mejora sostenible, también es importante comunicarlo para que el usuario final reciba esa mejora y reciba a nivel de percepción esa mejora medioambiental y ese cambio. Al igual que si yo consigo desarrollar, por ejemplo, un embalaje que es reciclable, debo comunicarlo correctamente para que el usuario final pueda identificarlo y sepa que se puede reciclar. Para todo esto nos va a servir el ecodiseño. En realidad, no solo nos va a servir para hacer proyectos, sino que también nos va a generar una gran cantidad de beneficios a distintos niveles. Ya hemos visto beneficios que pueden ser a nivel medioambiental, como hemos visto, pues consumo de materiales o reducción de ese consumo de materiales. Podemos trabajar para reducir agua, energía, vertidos, residuos en general, pero también el ecodiseño nos presenta grandes oportunidades para la empresa. No solo es esa visión de mejora medioambiental, teniendo en cuenta, bueno, pues que evidentemente todos queremos ser sostenibles, todos queremos un planeta mejor, pero también hay aspectos a nivel empresarial que son importantes y que nos pueden favorecer mucho mediante el uso de proyectos de ecodiseño. Por ejemplo, a nivel económico, técnico, comunicativo o legislativo. A nivel económico, por ejemplo, yo puedo mediante el ecodiseño reducir costes asociados a los envases, a los embalajes, a la logística, incluso al transporte o, luego veremos, por ejemplo, en España es un punto un poco más crítico, impuestos asociados al plástico. Bueno, pues de una forma u otra, el desarrollo de ecodiseño puede generar una reducción de costes asociados a mi propia empresa. A nivel técnico es importante
porque, por ejemplo, puedo conseguir, como ese beneficio gracias al ecodiseño, adecuar el sistema de embalaje al ciclo de distribución. Esa optimización dimensional es clave. También eficiencia y optimización, evitar pérdidas por incidencias. Las incidencias debido a un mal packaging son costes asociados que nosotros tenemos que reponer. Si nosotros hacemos un ecodiseño, optimizamos nuestro packaging al ciclo de distribución, evitaré tener incidencias y por lo tanto no tendré pérdidas asociadas a esos daños que recibirá mi cliente. A nivel medioambiental, más beneficios que nos puede aportar el ecodiseño, mejoras, por ejemplo, depende de los objetivos, obviamente, pero mejora de la reciclabilidad de los sistemas de embalaje, de la incluso reutilización. Incluso si a lo mejor nuestro objetivo es la compostabilidad, también podemos hacer ecodiseños con ese objetivo a nivel medioambiental. Y también la reducción de impactos ambientales. Mediante esta metodología vamos a poder alcanzar esos objetivos y beneficios a nivel empresarial. A nivel comunicativo también es importante, nos genera una propuesta de valor, también incrementa o es una herramienta clave para el hecho de la responsabilidad social corporativa y también como experiencia de usuario. Y aquí se enlaza mucho con todo lo que hemos hablado antes del nivel legislativo. Cada vez hay más normativa, hay más legislación ambiental y el ecodiseño nos va a permitir alcanzarla y estar en línea con ella. Por lo tanto, el ecodiseño al final es una herramienta clave que nos va a proporcionar muchos beneficios y no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel empresarial. En este sentido, vamos a pasar realmente a la herramienta, a qué es el ecodiseño como gracias a una metodología que nos va a permitir aplicarlo de una forma bastante eficiente y que se puede adaptar indistintamente del tipo de proyecto que sea. Lo que hay que tener claro es que no hay una única forma correcta para desarrollar un ecodiseño. Existen un gran número de guías, un gran número de metodologías que nos pueden ayudar a realizar este tipo de proyectos de ecodiseño, pero sí que es cierto que todas estas metodologías lo que van a tener es algo en común. En primer lugar, que buscan una actitud más proactiva por parte de las empresas y también buscan que las empresas implanten una filosofía de prevención y de optimización a nivel general en la organización. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que el ecodiseño se puede hacer a una pequeña escala, pero lo ideal es que integre distintos agentes, integre también un equipo multidisciplinar para poder llegar y trabajar conjuntamente en todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo de nuestro sistema de embalaje y de distribución. Y el último punto, que normalmente aunan estas guías o metodologías de ecodiseño, es que sí que buscan una mejora a nivel medioambiental a través de desarrollos tecnológicos y de innovación. Y en este marco de que existen una gran cantidad de metodologías o guías, lo que os voy a presentar es la que nosotros normalmente trabajamos aquí en ITENE. Principalmente porque es muy sencilla y además vais a ver cómo además se puede adaptar indistintamente del tipo de proyectos que sean. Ahora, lo dicho, no es la única que existe y todas pueden tener sus cosas buenas, se pueden aplicar sin ningún problema. En este caso, tenemos 5 pasos muy sencillos. Un primer paso, que es el diagnóstico. El segundo paso es el diseño conceptual. El tercer paso es detallarlo un poco más, ese diseño en detalle. Un cuarto paso, que es la validación de esas soluciones que hemos desarrollado. Y finalmente, unos indicadores de rendimiento clave. Este punto número 5 lo que va a permitir es estudiar la viabilidad o validar en sí el proyecto, no únicamente los resultados, porque a nivel de empresa es muy importante obtener los resultados que realmente nos interesa como organización y por lo tanto es interesante poderlos medir. Comenzando con el primer paso, ese diagnóstico. ¿En qué consiste este primer paso? En este primer paso lo que hacemos es estudiar y analizar de una forma detallada la situación actual. Tenemos que recopilar cierta información clave, como por ejemplo definir los objetivos que quiero lograr, los requerimientos que tiene la empresa asociadas al proyecto o al producto también, importante, posibles limitaciones, posibles oportunidades de mejora que detectemos e incluidas las incidencias. Por ejemplo, aquí os traigo algunos componentes, elementos que recopilamos en la fase de diagnóstico. Es importante, si nosotros queremos hacer un ecodiseño, en base a un diseño previo,
tendré que recopilar toda la información de fichas técnicas actuales para saber el estado inicial. También es importante saber las condiciones de almacenamiento, del ciclo de distribución, porque esto me va a permitir saber muchas limitaciones a las que se va a enfrentar mi sistema de embalaje y también mi producto. Y las incidencias son importantes porque así voy a saber principalmente lo que yo tengo que trabajar. Si mi caja no resiste, entonces yo ya sé que directamente a lo mejor a nivel técnico tengo que incrementarlo para evitar problemas. Si se producen roturas, tengo que validar que a lo mejor la alternativa que esté generando también sea capaz de evitar esas incidencias que ahora mismo estoy detectando en mi ciclo de distribución. En la etapa de diagnóstico también es importante recopilar información medioambiental. Podemos recopilarla de una forma más detallada, por ejemplo, mediante análisis de ciclo de vida, que me da una información brutal, grandísima, enorme, o a lo mejor puedo hacer un estudio más simplificado porque mi objetivo sea otro. Por ejemplo, puedo hacer un diagnóstico de reciclabilidad porque mi objetivo para el ecodiseño de mi sistema de envase o de embalaje es conseguir que mi envase sea reciclable. En función de mi objetivo, yo tendré que trabajar en un diagnóstico o en otro, en usar unas herramientas u otros para obtener la información. Continuando con el segundo punto de la metodología, una vez ya tengo toda la información recopilada de mi estado actual y de mis expectativas, voy a empezar con el diseño conceptual. En este punto lo que hacemos es buscar soluciones de packaging que cumplan con los objetivos que me he fijado. Para ello, ¿qué puedo realizar? Puedo realizar un benchmark de soluciones comerciales que existan en el mercado y que se puedan adaptar a esos objetivos que yo he fijado. Puedo hacer una evaluación de soluciones conceptuales, ver en base a las cosas que yo he identificado en el mercado cuál me puede o cuál puede ser mejor para cumplir mis objetivos, y también puedo desarrollar estas soluciones mediante programas 3D para poder hacer soluciones más visuales. Evidentemente, en esta etapa de diseño conceptual puedo realizar bocetos a mano, puedo hacer cualquier tipo de actividad para poder generar esos diseños conceptuales. Aquí he puesto algunos ejemplos que normalmente nosotros realizamos en ITENE, pero esto es un mente abierta. Nosotros, al final, esta metodología te permite un amplio abanico de alternativas para buscar esas soluciones de packaging, que sería en este caso el segundo paso de la metodología. Ejemplos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos un benchmark de soluciones de films. En base a una situación actual, nosotros lo que hacemos es buscar alternativas comerciales con distintos materiales o, por ejemplo, en el caso de distintos contenidos reciclados. Aquí es muy importante en el benchmark identificar los aspectos técnicos y características técnicas de las alternativas, porque yo no solo voy a buscar que mi embalaje sea más sostenible, sino que además sea eficiente y sea útil para mi ciclo de distribución y sobreviva a él. La imagen de la derecha, en esta tabla, lo que veo es la evaluación de soluciones conceptuales. Una vez tengo una serie de alternativas de líneas de trabajo, yo voy a poderlas evaluar. Nosotros lo que solemos hacer es evaluarlas a nivel técnico, económico, legislativo, a nivel legislación medioambiental, y a nivel medioambiental, como pues si es reciclable, si es compostable, esos aspectos. Los aspectos legislativos serían las obligaciones que habría que cumplir, a lo mejor en el corto, medio y largo plazo. Con esto, ¿qué tenemos? Una información clave de todo lo que podemos desarrollar en base a los objetivos planteados. Aquí, por ejemplo, vemos el desarrollo de soluciones conceptuales mediante 3D. Esto lo que nos permite es visualizar de una forma mucho más gráfica las soluciones que estamos planteando. Cuando tenemos el diseño conceptual, siguiente paso, el diseño en detalle. Aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar las soluciones de packaging. Primer punto, importante, seleccionar el sistema de embalaje, de envase, de packaging conjunto que vamos a desarrollar de esos diseños conceptuales que he fijado en la fase anterior. Y luego desarrollar las especificaciones, es decir, detallar toda la información técnico, económico, medioambiental, cualquier aspecto para poder enfocar y detallar la solución que se ha seleccionado. Por ejemplo, ¿qué podemos detallar? Prototipos físicos, ya sea a lo mejor mediante impresión 3D o en este caso vemos ejemplos de usando plotes de corte porque, bueno, pues son elementos de cartón en los que hemos definido los planos. También información, fichas técnicas detalladas de la solución, muy importante. La definición del sistema de embalaje también va a ser clave. Otros aspectos que pueden ser
interesantes son los planos técnicos, cualquier información que me permita detallar mi solución seleccionada. Y con este detalle ya realizado, pasamos al cuarto paso, que es la validación. En este punto lo que necesitamos es validar o realizar validaciones integrales de la solución ecodiseñada, de esa solución que nosotros hemos desarrollado. Podemos hacer validaciones funcionales, medioambientales, a lo mejor también incluso validaciones de la percepción del consumidor, cualquier tipo de validación que nos permita asegurar que el ecodiseño cumple con los objetivos que nosotros nos hemos fijado. Por ejemplo, la validación funcional podemos realizarla mediante simulación por ordenador de una forma menos tangible, pero que nos permite anticipar los resultados que pueden darse una vez hagamos el prototipo físico. Y luego también podemos hacer una validación funcional mediante ensayos de laboratorio. En la tabla de arriba podemos ver ejemplos de ensayos que podemos realizar para producto unitario, que sería más un producto tipo e-commerce. Y en la parte inferior vemos algunos ejemplos de otro tipo de ensayos para cargas paletizadas, un poco para esa distribución más tradicional en el que la carga está más consolidada. Independientemente de cuál sea el sistema de envase y de embalaje, nosotros lo que podemos hacer es validar si durante el ciclo de distribución va a sobrevivir. Y validaciones medioambientales. Es importante que podamos desarrollar validaciones comparativas. Si nosotros en la etapa inicial de diagnóstico hemos hecho una evaluación de la reciclabilidad, un diagnóstico de reciclabilidad, nosotros tendremos que comprobar si en la cuarta etapa, que es la validación, hemos conseguido un cambio, hemos conseguido una mejora. Si, por ejemplo, nosotros hacemos esos dos diagnósticos del antes y del después, podré definir de una forma cuantitativa cómo he podido mejorar. En caso de haber hecho una evaluación más exhaustiva, como puede ser de los impactos ambientales, me interesa saber cómo he mejorado en base a ese ecodiseño que he realizado. Pero si por el contrario al principio hago una evaluación de impactos ambientales y luego de reciclabilidad, no voy a tener con qué comparar. Por lo tanto, es muy importante definir desde el principio qué se quiere obtener para luego poder hacer esa validación de una forma coherente. Una vez hemos validado nuestras soluciones, nos queda el último paso, que son el de estudiar los indicadores de rendimiento clave. Al final, lo que me va a permitir es validar los resultados obtenidos mediante esta metodología, de una forma también más cuantitativa. Generalmente, ¿qué tipo de indicadores solemos generar? Indicadores de carácter técnico, medioambiental y económico, para de una forma más numérica poder ver realmente la mejora que hemos conseguido con ese ecodiseño. En este caso, a nivel técnico, podemos definir algunos objetivos como pueden ser incrementar la resistencia a compresión, es más técnico, es más tangible, pues a lo mejor podemos incrementar un 10% porque así me aseguro que el ciclo de distribución va a soportar durante el ciclo de distribución mi sistema de embalaje. También puedo mejorar el porcentaje de estabilidad de mi carga. A nivel medioambiental, igual es más claro, y es lo que más se busca, pues incrementar la reciclabilidad o reducir la huella de carbono. Y a nivel económico, unos indicadores pueden ser la reducción del coste unitario o la reducción del impuesto al plástico, que en el caso de España es muy crítico porque ahora mismo se aplica a las toneladas de plástico virgen que se introducen a nivel de plástico de un solo uso en el mercado. Por lo tanto, hay muchas empresas que están tratando de reducir ese impuesto al plástico derivado de la puesta en mercado de sus envases y embalajes. Y esta sería la metodología de ecodiseño, 5 pasos bastante simples, pero que evidentemente se pueden cumplimentar y se pueden extender todo lo que se quiera. Si hacemos un proyecto muy en detalle, recopilamos una gran cantidad de información, evidentemente será un poco más tedioso, pero esta metodología se puede adaptar, o si queremos un proyecto bastante más liviano en el que los objetivos estén muy claros, también puede adaptarse a esos requerimientos. Ahora lo que os voy a plantear es un caso práctico en el que se ha aplicado esta metodología. En concreto, es el desarrollo de un sistema de embalaje sostenible para puertas de interior. Es bastante complejo al final, porque sí que es verdad que tenía muchos problemas a nivel inicial, pero conseguimos llegar a la solución, a la solución óptima. Vamos a ver poquito a poco cómo fue ese proceso.
lo he simplificado bastante. Esto tiene un poquito más de tarea detrás, pero el objetivo, obviamente, buscar una mejora sostenible, alternativas de embalaje para que nuestro sistema de embalaje sea eco-friendly. Para ello, aplicamos la metodología de ecodiseño. Primer paso, diagnóstico. El sistema de embalaje inicial con el que vino la empresa era este que podemos ver en las imágenes. Ahora lo vamos a definir un poquito más los componentes, pero bueno, ya podéis ver cómo lo que tenemos es espuma, films y más elementos de plástico. Sí que es verdad, bueno, luego este producto, en primer lugar, se estaba enviando únicamente a nivel de sistema paletizado. ¿Cuáles son los objetivos con los que viene esa empresa que nos pide ayuda a nivel de ecodiseño? Quiere reducir y eliminar las incidencias. Ahora veremos unas cuantas incidencias críticas. Usar materiales más sostenibles. Desarrollar un sistema de embalaje 100% reciclable y también desarrollar un embalaje a nivel tradicional e e-commerce. Esto es importante porque tiene que valer para los dos sistemas de embalaje. Aquí están las incidencias. Incidencias críticas. El producto llegaba dañado. Roturas de bisagras, los marcos estaban desencajados y también marcas exteriores. Tipo de componentes de embalaje, ya lo hemos visto, espumas, films, también usaban flejes en ocasiones, cintas adhesivas y grapas para fijar alguno de los componentes de embalaje o incluso fijarlos al pallet. Con todo esto hacemos un pequeño diagnóstico inicial, situación inicial a nivel de protección y a nivel de reciclabilidad, porque tenemos que tener en cuenta que su objetivo era que el embalaje fuera 100% reciclable, por lo tanto vamos a identificar la situación inicial. Continuando con el segundo paso, un diseño conceptual. En base a esos objetivos, lo que hacemos es una búsqueda de mercado de soluciones más sostenibles para intentar buscar alternativas que puedan aplicarse y que cumplan con los objetivos fijados por la empresa. Ese diseño conceptual, en ese benchmark, lo que hacemos es recopilar una información clave que es especificaciones técnicas, información medioambiental y costes. El triple criterio, técnico, económico y medioambiental. Sin esa información, yo luego no voy a poder generar herramientas para que el cliente decida qué alternativa decidir o seleccionar. Una vez recopilada toda esa información, lo que hacemos son alternativas de embalaje, de sistemas de embalaje, y definimos 4. Una basada en cantoneras de cartón compacto, otra de espumas eco con material reciclado, otras con nido de abeja y otro con un sistema alternativo que se llama el sistema escudo, que son unos elementos que sí que es verdad que generan bastante amortiguamiento. Pasamos al tercer paso, ya tenemos todos los diseños conceptuales, ahora lo que tenemos es que lo primero seleccionarlo. En este caso, coste económico, viabilidad técnica, viabilidad medioambiental. Por viabilidad técnica, todo lo que era inferior a un aseguramiento de la resistencia durante el ciclo de distribución, que podía haber una limitación, esas alternativas son eliminadas y luego por coste directamente se eliminó una tercera. Por lo tanto, nos quedamos con la última alternativa, que era el sistema escudo. Principales beneficios: mayor capacidad de amortiguamiento de esos componentes y también una alternativa con contenido reciclado para los elementos de film plástico. Perfecto, porque conseguimos materiales con un material de fuentes renovables frente a la espuma. Ahora estamos usando cartón y además son componentes 100% reciclables, lo que nos permite ir en línea con los objetivos fijados por la empresa. En este diseño en detalle desarrollamos las fichas técnicas, los procedimientos de montaje, muy importante en este caso, y también desarrollamos los diseños 3D y prototipos físicos. ¿Por qué? Porque en la cuarta etapa de validación lo que hicimos fue ensayos de laboratorio para la referencia unitaria, simulando un transporte de tipo e-commerce, y también hicimos los ensayos de laboratorio para la referencia paletizada, para ese transporte más tradicional. Con esto lo que hicimos fue validar la solución a nivel técnico y estudiamos si habíamos obtenido los objetivos fijados por la empresa. En este caso, reducimos o eliminamos las incidencias, se redujeron bastante en base a los ensayos que se habían realizado simulando el ciclo de distribución. También materiales más sostenibles, reciclables, optimizamos el cubicaje del pallet, introduciendo incluso una puerta más a nivel de transporte tradicional,
Y también desarrollamos embalajes capaces de permitir un transporte tanto tradicional como e-commerce. Y finalmente hicimos esa evaluación de los indicadores de rendimiento clave. En este caso, importante para la empresa reducir las incidencias. Se estimó luego, mediante un estudio posterior, en una reducción del 95% de las incidencias. A nivel medioambiental, la reciclabilidad final aumentó en un 60%. Es cierto que ya eran componentes de carácter reciclable, por lo tanto, en este aspecto, principalmente la mejora era por la eliminación de las espumas. Y a nivel económico conseguimos reducir a nivel de impuesto de plástico un 75% del coste final. Y este sería nuestro estudio de ecodiseño con relación al caso práctico. Creo que un poco por daros unas últimas pinceladas de recomendaciones de packaging en general y porque como sé que también es interesante tener una visión desde el primer momento de cómo es interesante la optimización de un sistema de embalaje antes de ponerse a lo mejor incluso a profundizar más, sí que me gustaría compartir con vosotros algunos aspectos generales que pueden aplicarse tanto para las soluciones de carácter e-commerce como para un transporte de carácter tradicional paletizado. Es muy importante, y esto hay que dejarlo claro, las recomendaciones generales para los sistemas de embalajes o cajas. Esto aplica mucho para el e-commerce, que es que la caja no debe de haberse utilizado previamente. Se recomienda cierres en H, como podemos ver en esta imagen de aquí. ¿Por qué? Porque lo que va a aportar es más resistencia en las aristas y también en las esquinas. Tenemos que intentar evitar que el producto esté suelto dentro en el interior de la caja. Por lo tanto, recomendaciones, usar elementos de bloqueo. También importante, usar marcados y etiquetados. No sois conscientes de lo que se reducen los impactos en el producto cuando ponemos, por ejemplo, la etiqueta de frágil. Hay que ser consciente de ese tipo de incluso tips para poderlos aplicar. Y luego, bueno, un diseño adecuado de caja para el producto que estamos usando. A nivel general, también más recomendaciones de caja. Es interesante ir a estándares internacionales, usar para las cargas paletizadas cajas modulares que encajen bien en las dimensiones del pallet, tener en cuenta qué tipo de cartón vamos a usar en función del ciclo de distribución, si va a ser de doble cara o doble doble. Y también ser conscientes de que las calidades de los papeles también van a aportar mucho para la resistencia final de mi sistema de embalaje. Con respecto a los diseños o tipos de caja, en función del ciclo de distribución y el tipo de producto, podremos usar cajas con solapas o con fondo automontable. Todas ellas tienen unas ventajas y unas desventajas, por lo tanto, tendremos que ser conscientes de para qué lo estamos usando. A nivel de las cajas con solapas, que son las tradicionales, bueno, pues sí que es verdad que van a tener generalmente mayor resistencia y como desventajas, bueno, pues vamos a tener que usar elementos para cerrarlas. Eso es evidente porque no son, como en el caso de las automontables, fáciles de montar y directamente sin ningún tipo de apertura. Directamente se pueden cerrar. Pero sí que es verdad que las de fondo automontable, aunque son más rápidas de trabajar con ellas, hay que tener en cuenta que van a perder resistencia. Y ya para finalizar, saber a nivel de sistema de paletizado, aspectos como, por ejemplo, podemos conseguir mayor resistencia a compresión de la carga si usamos un sistema en columna, es decir, porque las aristas se apoyan sobre la inferior, y sin embargo, si estamos buscando mayor estabilidad, lo que podremos hacer es trabajar en una estructura entrelazada. Recomendaciones, siempre trabajar en la modularidad. Hay que intentar que las cajas se encajen con el perímetro del palet. En el caso de que sea, por ejemplo, europeo o un palet americano, hay que tener en cuenta las cajas de agrupación y evitar algunos problemas que son más comunes de lo que pensamos, que es generar cavernas o chimeneas, porque eso desestabiliza bastante, y también evitar que las cajas se queden con lo que llaman retranqueo, es decir, con un margen hacia dentro del palet o sobrevuelo, salgan por fuera de nuestro sistema del palet. Con esto doy por terminada mi presentación. Espero que os haya resultado interesante y luego, si hay cualquier duda, respondemos las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Súper interesante el modelo que tienen y tiene para trabajar el ecodiseño y también las recomendaciones.
Estabas muteada. Gracias, Dana. Yo estaba ahí agradeciendo la presentación de Marta. Súper interesante, Marta, lo que nos ha compartido, el modelo que tiene ITENE. También muy interesante la forma de los indicadores que se pueden evaluar, esta triple análisis económico, técnico y medioambiental, que seguramente un mix de ambos es lo que nos permite llegar a la solución más óptima. También muchas gracias por las recomendaciones finales. ¿Ya? Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, a César Sáez. Muy bienvenido, César. No sé si estás por ahí, quien es docente e investigador. César es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, con un doctorado en ciencias de la ingeniería de la misma casa de estudios, con un postdoctorado en procesos de bioremediación y biodegradación de la Universidad de Edimburgo. Actualmente es académico e investigador en el Departamento de Ingeniería Química y Procesos de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es director científico del Centro UC de Investigación en Nanotecnología y Materiales Avanzados, profesor en el Centro UC de Energía e investigador en el Instituto Milenio en Amoníaco Verde como vector energético. Tremendo currículum, César, y muy bienvenido nuevamente por acompañarnos. César ahí nos va a contar acerca de los elementos conceptuales y en uso del ecodiseño, los requisitos de la industria y algunos aspectos técnicos sobre atributos de la circularidad en el packaging. Ahora sí, tremenda presentación, César, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. La verdad que feliz de estar por acá y transmitir un poquito estos temas tan interesantes a quien quiera enterarse, a quien quiera conocer un poquito más. Voy a compartir la presentación. ¿Está viendo perfecto tu presentación? Ahí, perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la introducción. La verdad, mientras más años pasan, nos junta más cachureos, como dicen, ¿no? Entonces, les dejo acá, voy a poner el puntero láser, ¿no? Les dejo acá mi correo, cesargn.uc.cl, y les dejo mi correo de mi área DICTUC, donde ensayamos también materiales biodegradables, compostables, qué sé yo, por si alguno de los asistentes quiere hacer alguna consulta, feliz de poder responderle. El tema de esta presentación, como bien decía Verónica, abarca productos biodegradables y compostables, pero traté de hacer un resumen bastante holístico, un poco apretado, pero voy a tratar de ir lo más rápido y claro posible. El temario de la presentación, eh, para que tengan un poquito la idea de la secuencia, parte con elementos de capacidad de autodepuración del planeta, un poco la motivación sobre reglamentos, leyes y cosas asociadas con el desarrollo de tecnologías innovadoras de prevención y control de la contaminación. Es decir, prevención, la contaminación no se ha generado, control ya se generó y tengo que hacer algo al respecto. Luego, tecnologías para la valorización de envases, empaque y embalaje. Aquí preparé una tabla resumen que yo creo que les va a quedar muy útil para consultas subsecuentes. Luego, algo de producción de residuos y materiales reciclables en Chile para tener un contexto local de lo que pasa en Chile. Elementos de plásticos biodegradables y compostables. Hay elementos de definición de compuestos o materiales biobasados o fósil basados. Algo tomé de ahí de la definición de la Unión Europea. Luego, un, un enfoque de ciclo de vida muy resumido también comparando plásticos versus bioplásticos, o podríamos decir plástico fósil basado con biobasado. Y finalmente, algunos ensayos que realizamos justamente en DICTUC para contarles a ustedes los más frecuentemente utilizados para film, plásticos o bioplásticos. Yo creo que les va a servir bastante también si están pensando en incorporar alguno de estos nuevos materiales en sus productos. En términos de la capacidad de autodepuración, finalmente, que es la motivación que tenemos, finalmente los procesos industriales, ¿cierto? Y las ciudades requieren materias primas, agua y energía. Por supuesto, generan productos o distintas actividades, pero
dada la ineficiencia de los procesos, generamos contaminantes en fase gas, en fase líquida y en fase sólida. Y aquí, por supuesto, están aquellos materiales de desecho, en particular envases, ¿cierto? Empaque y embalaje, ¿no? Aquí es donde hemos realizado bastante observaciones, innovaciones muy interesantes para tratar de valorizarlos, ¿cierto? Y ojalá, como dice la pirámide invertida, no generarlos al principio, pero ya que los generamos, proponer tecnologías para su valorización. La idea es justamente que con todas estas ayudas tecnológicas que hemos podido desarrollar, podamos hacer que la Tierra recupere su capacidad de autorrecuperación, de autodepuración, y pueda reciclar estos componentes de nuevo en los ciclos biogeoquímicos del planeta para tener disponibilidad de nuevo de materias primas, agua y energía, lo que apunta a los conceptos de sostenibilidad. Esa es como la idea general. Acá a la derecha tenemos la pirámide invertida que les comentaba de jerarquía de residuos, donde obviamente lo que tenemos que hacer primero es evitar generar el impacto, generar el contaminante, y luego hay opciones de valorización, reutilización, sin cambios físicos, químicos ni biológicos significativos de los materiales, luego reciclaje, donde al menos puede haber un cambio físico, químico o biológico del material, típico de las botellas PET, que las transformamos en clamshell para exportar fruta, por ejemplo, ¿no? De PET. Ahí hay un cambio físico. O los materiales biodegradables que los transformamos, por ejemplo, en biogás por digestión anaeróbica. Hay un cambio, hay obviamente una degradación completa. Finalmente, valorización termoquímica, incineración y procesos termoquímicos con déficit de energía, gasificación, pirólisis, licuefacción, carbonización, para dar finalmente a lo que queda, lo desechamos. Lo que queda va, en el caso de Chile, a rellenos sanitarios. En el caso de este resumen, y en esa misma línea, por supuesto, en términos de enfoque, metodología, el ecodiseño, como bien mencionaba mi colega Marta, eh, es un proceso, ¿cierto? Una integración más bien de consideraciones ambientales para el diseño de productos y procesos que minimiza el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de ese elemento. Y las aplicaciones ya las vimos, ¿no? Una en particular, pero se puede aplicar a todo tipo de envases y embalajes, inclusive a otros procesos. Como vimos, reduce el impacto ambiental, facilita el reciclaje, la reutilización y mejora la eficiencia de recursos. Siguiendo en esa misma línea, está muy de moda, sobre todo en términos de plásticos, sobre todo polietileno, alta densidad y PET, en el caso nuestro, el reciclaje mecánico. Eso es recolectar, triturar, limpiar, peletizar y volver a tener los pellets originales para, obviamente, generar nuevamente distintos materiales. Sin embargo, sabemos que en la medida que extruimos nuevamente, generamos nuevos films, generamos nuevos envases, el calor que se requiere en el proceso, sobre todo para llevar el plástico a la temperatura de transición vítrea y hacerlo que fluya, o provoca roturas justamente en las cadenas poliméricas que en el tiempo van originando fallas. Y es por eso que cada vez se usa menos material reciclado en materiales que, para packaging sobre todo, que tienen esfuerzos, ¿no? Requerimiento de esfuerzo, una botella sometida a presión, un stretch film sometido a tensión, etc. Luego tenemos desarrollos de recubrimientos y multicapas, y aquí, obviamente, para prolongar la vida útil de los envases, ¿no? Un vasito de cartón, se le coloca una capa interior para, obviamente, mejorar su resistencia al agua caliente, ¿no? Para usarlo en productos con cierta temperatura, como café o tés o bebidas calientes. Sin embargo, también hay desarrollos de multicapas en envases y embalajes. Por ejemplo, un salmón, ¿cierto? Un filete de salmón que tiene que empacarse por una primera capa y absolutamente impermeable al oxígeno, pero que las capas siguientes pueden tener otras consideraciones, como por ejemplo ser más biodegradables que la inicial, o que puedan incluir alguna monocapa de aluminio para impedir justamente el efecto de la luz, del deterioro por luz UV, etcétera, lo que ha llevado justamente a estos empaques complejos tipo Tetra Pak o caja de cartón para bebidas, que incluyen múltiples capas de diversos materiales. Eso genera ventajas, ¿cierto?, en la vida útil, en la protección del contenido, pero genera problemas a la hora de valorizar estos materiales. Otra tecnología es por supuesto, extrusión y moldeo, que está muy relacionado con el reciclaje mecánico.
muy versátil para generar nuevos productos. Si tenemos ahora materiales que son biodegradables, certificados como tales, ¿cierto? Comprobados como tales, tal vez tecnologías de compostaje, en el caso de degradación biológica en condiciones aeróbicas o digestión anaeróbica de estos materiales puede ser una buena forma de valorización, ¿no? O reducción de estos materiales que finalmente llegan al relleno sanitario como comentábamos. Entonces, en este caso, aplicaciones en bases biodegradables y compostables puede resultar interesante, si bien hay que determinar muy bien su biodegradabilidad en las condiciones que esos procesos ocurren. Típicamente el compostaje a escalas industriales, 56 grados de temperatura, mucha fricción, muy agresivos en términos enzimáticos, y en el caso de digestión anaeróbica puede ser mesofílica a 35 grados, termofílica a 55 grados, y va a depender obviamente de las condiciones, la agresividad con la que el proceso degradativo ocurre, y por lo tanto el tipo de material que voy a poder tratar en ellos. La bioreformación, que es algo bastante en desarrollo, como el diseño de enzimas específicas para polímeros específicos, el diseño de enzimas específicas, por ejemplo, hay avances en diseño de enzimas para polietileno. Muy interesante, emulan los procesos naturales de degradación, sostenibles, pero todavía, como les decía, en desarrollo. Y la valorización energética, que la pirámide está al final, se fijan al lado derecho, que en este caso la incineración es bien típica, los envases y embalajes, ya sea de papel, cartón, plástico, tienen una densidad energética muy alta y pueden, obviamente, ser utilizados para recuperación de energía con o sin generación de electricidad. La gasificación es otro tema muy interesante que está en desarrollo, y si hay de estos empaques múltiples con aluminio, con plástico, la gasificación por plasma, ¿cierto? Permite también generar compuestos de valor. La gasificación produce típicamente gas de síntesis y hidrógeno y monóxido de carbono, que tiene varios usos, y la incineración obviamente está enfocada en energía térmica. Ahora, plantas de incineración en el mundo, 1500 más o menos actualmente, plantas de gasificación, 120, 130, plantas de gasificación por plasma, unas 5 en el mundo. Ya ustedes pueden hacer la proporción de cuál es el avance tecnológico de cada una de esas tecnologías, pero se están desarrollando, se están implementando y están siendo disponibles. Dentro de los materiales reciclables, ¿cierto? Papel, plástico, vidrio y aluminio que se usan en empaques, embalajes, ¿cierto? El papel tiene ventajas interesantes por su biodegradabilidad, pero también una serie de desventajas que hay que tener en mente: el consumo de agua, ¿cierto? Los rendimientos asociados a la producción de papel por unidad de árbol, ¿cierto? Sin embargo, como podemos ver acá, el reciclaje de papel, tomando en cuenta lo que es huella de carbono, por ejemplo, el CO2 equivalente, y lo que es alcance 1, ¿se acuerdan de lo que es huella de carbono? El alcance 1 se refiere a mi entorno directo, el alcance 2 se refiere a la energía, y el alcance 3 a todo el resto. Entonces, generalmente se trabaja con alcance 1 y 2, porque el transporte, que sería como el alcance 3 en este caso, generalmente no es una huella muy amigable, digamos, es muy significativa y suele no informarse por temas de justamente imagen. Eh, pero teniendo en cuenta comparaciones similares, la cantidad de toneladas que se producen de CO2 equivalente por tonelada de papel reciclado es más o menos la mitad del papel virgen. Así podemos comparar también los otros materiales que se usan en packaging. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, también es más o menos la mitad. Plástico reciclado, ojo, con el tema de comparar cuando hay transporte asociado, eso sabemos que es un poco complejo. En el caso del vidrio, la verdad que también hay una mejora en términos de CO2 equivalente, pero no es tan significativa como en los casos anteriores. Además, si bien tiene la ventaja de ser esterilizable, 100% reciclable, o sea, cada vez que fundo el vidrio no pierde propiedades mecánicas si la fusión se hace correctamente. Las desventajas que tiene es, por supuesto, el peso, es frágil y hay que limpiarlo para volver a usarlo, como, bueno, con el plástico también. Y finalmente el aluminio también, la desventaja es que depende de la extracción de bauxita, el mineral de aluminio, y las minas de bauxita están en zonas selváticas y provoca por lo tanto un impacto más significativo que si estuviera, por ejemplo, en el desierto. Son materiales baratos, maleables, bastante inertes, fáciles de limpiar y se usan muchísimo como contenedor de alimentos. Y, por supuesto, como pueden ver, la
cantidad de CO2 equivalente por tonelada de aluminio reciclado es bastante menor que la de aluminio virgen producido a partir de mineral de bauxita. Entonces, eso también nos da unos lineamientos para ver qué usar en términos de materialidad. Ahora, huella de carbono, pero tenemos huella de agua y huella de energía. Y podemos armar una tabla como esta, si bien son números gruesos, pero para que tengan un poco esa comparación. Aquí tenemos bolsas de polietileno, bolsas compostables, ¿cierto? Ya vamos a ver la definición. Bolsas de PLA, poliácido láctico, un material biodegradable también, y bolsas de papel craft, que son las típicas. Uno puede comparar huella de agua, huella de carbono y huella de energía, y uno se da cuenta que bolsas compostables, las de PLA, las de papel craft, que son puestas aquí como ejemplo, no lo tomen como una cuestión absoluta, tienen mayores oportunidades de ser más sostenibles, obviamente, que las bolsas de plástico tradicionales. Ahora, hay polietileno de origen biológico, y eso también nos complica el escenario. Antes de llegar a eso, eh, un poco en perspectiva, los países que más reciclan son 2024, Alemania, Austria, Corea del Sur, Gale, Suiza, con esos valores de tasa de reciclaje. En Chile vamos en el 12%, pero cumpliendo, ajustaditos, pero cumpliendo las metas de reciclaje que se nos puso en términos regulatorios, la ley de responsabilidad extendida al productor y las asociadas que también las vamos a ver. Entonces tenemos en Chile algo así como una producción de 7.700.000 toneladas de residuos sólidos domésticos en este caso, con una gran cantidad de materia orgánica y con un porcentaje de plástico significativo y de vidrio significativo. Hay una proporción que hizo también el estudio de la... Bueno, lo vamos a ver más adelante también, pero finalmente la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos definió nuevamente cuál era la proporción de envase y embalaje, más en concreto de residuos orgánicos y del resto, como para proponer medidas de mitigación. ¿Qué normas tenemos en Chile? Bueno, la verdad que también les hice una tablita para que les quedara muy claro. La ley REP, sí, perdón. La ley REP, la ley 20920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida al productor y el fomento al reciclaje, que es el objetivo, tiene fecha 2016 y incluye productos prioritarios, incluyendo envases y embalaje, ¿no? Como podemos ver en la flechita de la derecha. Tiene una implementación progresiva con metas establecidas para los productores, que también están acá. Entonces tenemos un reglamento que está vigente para envases y embalaje. Los otros productos prioritarios están acá: aceite lubricante, aparatos eléctricos electrónicos, neumáticos, baterías de automóviles todavía está pendiente, pero envase y embalaje perfectamente vigente y en implementación. Y dentro de los materiales, aquí les incluí la materialidad para packaging, plásticos, vidrios, metales, papel y cartón, y las metas 2023, 2025, 2030, y las de 2023 han sido ajustadamente conseguidas, pero vamos por buen camino. Entonces, hay un camino que recorrer al 2030 que es bastante significativo, y obviamente las presiones van a estar en quienes producen o importan justamente estos materiales eh, asociados también a lo que es envase y embalaje. Otra ley, la ley 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio, muy interesante. Cuando empezó, esta establece que está prohibida, ¿cierto?, entregar bolsas plásticas que tengan un contenido significativo de derivados del petróleo. En esos momentos discutimos bastante sobre esa restricción, porque significativo es como muy vago y deja en manos de los juzgados de policía local justamente tomar los reclamos y las denuncias y armar un proceso para validar si esto incumple o no incumple un determinado producto de esta legislación. Entonces, por ese lado es complicado. Y por otro lado, hay un tema también relevante, y es que yo puedo tener polietileno, como vamos a ver, derivados del petróleo y polietileno derivados de biomasa. Y químicamente son idénticos. Entonces, si queremos bajar la cantidad de polietileno derivado en general del petróleo, va a ser complicado distinguir cuál es la diferencia entre aquel derivado de biomasa o no. Si bien podemos hacer un ensayo de carbono 14, ¿cierto? Y determinar el carbono radioactivo que contiene ese material, que es un ensayo que nosotros por lo menos no lo hacemos, lo mandamos a hacer afuera, pero que puede determinar si ese carbono
es muy antiguo, es decir, el carbono 14 ya casi es cero por la edad del petróleo, ¿cierto? O es un carbono que tiene un contenido de carbono 14, carbono radioactivo, en equilibrio con el entorno. Y de esa manera decir que es el carbono basado en biomasa. Ya, podemos hacerlo ahora, pero son ensayos bastante onerosos y bastante complejos de realizar. Tenemos las herramientas, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces hay que tener cuidado con esos elementos porque están apareciendo otros polímeros similares a los que usamos con derivados del petróleo, pero de origen biológico. Y no se va a incumplir la ley de bolsas plásticas. O sea, vamos a seguir teniendo bolsas plásticas seguramente de origen bio, pero sigue siendo polietileno. No digo que sea bueno o malo, sino que hay que tenerlo presente. Y la otra es la ley 21.368 que prohíbe los utensilios de plástico de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, cada una con sus reglamentos. Por ejemplo, en este caso, el Decreto Supremo número 5 del 2021, sobre plástico de un solo uso y botellas plásticas desechables, que aplica también a comercios de alimentos y bebidas. Entonces, yo creo que con eso les queda un panorama bastante claro sobre normas y reglamentos con empaques, embalajes y, por supuesto, contenedores de alimentos. En términos de normas y reglamentos, bueno, tenemos acá lo que les comentaba, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que establece metas al 2030, 2040, sobre reducción justamente y reciclaje, y nos da indicaciones sobre qué se puede hacer con, por ejemplo, el 26% de envase y embalaje que determinó que contiene justamente nuestros residuos sólidos urbanos. Van a planta de reciclaje, ciertamente, pero el hecho de incorporar nuevos materiales, como por ejemplo biodegradables, compostables, implica que se puedan ir también a una planta de valorización, una compostera industrial. O también se puedan ir a la fracción, sí, disculpen, un poquito de resfrío. Se puedan ir a la fracción de este 58% de materia orgánica que contienen estos residuos y degradarse, por ejemplo, en una compostera doméstica, si el material tiene características de home compost o certificación home compost, o una planta de compostaje industrial, si tiene certificación de compostaje industrial, y ahí hay un tema, hay mucha confusión porque obviamente dice compostable, pero no dice en qué condiciones es compostable. Lo vamos a ver al final. Y una planta de digestión anaeróbica puede ser también una planta de biogás, por ejemplo, ¿cierto? Típicamente que puede también ser utilizada para valorizar materia orgánica y a lo mejor envases y embalajes que pueden ser degradados en esas condiciones. Entonces, se nos abren posibilidades con nuevos materiales y esto va a seguir ocurriendo en el tiempo, ciertamente, cada vez que aumentamos el desarrollo de tecnología. Entonces, los objetivos de la ley REP es reducir la producción de residuos, incrementar la valorización de estos residuos y el reciclaje como forma de valorización, y establecer un orden de preferencia de manejo y jerarquía de la gestión de residuos, que es la pirámide invertida que todos conocemos, donde prevención, reutilización, reciclaje están antes que valorización energética para dejar la eliminación al final. Y esto conversa en Chile con la hoja de ruta de economía circular. La economía circular establece que productos, materiales y recursos se mantienen, ¿cierto?, la mayor cantidad de ciclos posible en la economía de modo de no requerir residuos, perdón, materiales vírgenes, ¿cierto?, que tienen un impacto diferente. Y la idea es minimizar la generación de residuos con metas asociadas a la generación de empleo, a la reducción de residuos sólidos domésticos per cápita, a incrementar la tasa de reciclaje y a eliminar, en el caso de Chile, los vertederos ilegales, que son un problema tremendo. Esta figura puede ser un poco complicada, pero establece la clasificación de los tipos de plásticos que podemos usar en aquellos no biodegradables y basados en petróleo, los típicos que conocemos: polietileno, poliestireno, policarbonato, acrílico, poliuretano, PVC, acrilonitrilo butadieno estireno o ABS, PET, polipropileno, poliamidas, etc. Y por este otro lado, tenemos aquellos que son basados o derivados del petróleo, pero que son biodegradables, ¿no? El PBAT, típico en la formulación de packaging hoy en día, que tiene al menos uno de sus copolímeros basados en biomasa, pero los otros pueden estar basados en petróleo. Sin embargo, también por acá hay puede haber un bio PBAT junto a este bio PET. Los otros son la policarbolactona, el ácido poliláctico coglicólico, el ácido poliglicólico, que son, por lo menos estos de acá, muy utilizados en suturas invisibles o absorbibles en medicina. Entonces, para aplicación de packaging nos quedamos con PBAT como sustituto de estos de acá.
Por acá tenemos aquellos basados en biomasa que son biodegradables, también aquellos que se usan en aplicaciones especiales, pero por supuesto el PLA resulta ser otro de los que se está usando mucho en formulaciones de packaging, en envases, en film, plásticos en particular, mezclados con PBAT y con otros tipos de aditivos para darle otras características. El resto, de nuevo, el polihidroxialcanoato, el polihidroxibutirato, el PLGAE, el ácido poliláctico coglicólico, se usan, pero también en aplicaciones médicas, con el sello verde de que son ahora biodegradables y basados en biomasa. Y aquí tenemos los desarrollos nuevos, que son aquellos equivalentes a los derivados del petróleo, no biodegradables, pero que son basados en biomasa. Y si yo tengo una bolsa plástica de biopolietileno, voy a cumplir con la ley de bolsas plásticas en Chile y sigue siendo polietileno. Con la salvedad que es, obviamente, de origen biológico, cosa que su certificación podemos discutirla bastante. Por acá incluí cómo va incrementando la producción y uso de polímeros derivados del petróleo, y por acá arriba cómo va incrementando la producción de polímeros basados en biomasa. Eh, Son órdenes de magnitud de diferencia, sigue creciendo, yo creo que en el tiempo va a ir poco a poco equiparándose, pero no podemos negar que aquí hay un problema y una oportunidad al mismo tiempo. Por lo tanto, nuestras opciones de valorización de estos compuestos, de estos polímeros en general derivados del petróleo, tiene que seguir siendo algo interesante. Por supuesto, en el caso de plásticos derivados de biomasa, China sigue siendo, Asia en particular, uno de los mayores productores. Y acá, una de las ventajas que tienen estos materiales, si son basados en biomasa y son biodegradables, es que además del reciclaje mecánico típico que tienen los plásticos tradicionales, pueden además, obviamente, tratarse o recuperarse en términos energéticos, con incineración, gasificación, pero además pueden degradarse biológicamente. Aquellos que obviamente pueden hacerlo en términos biológicos, aeróbicos o anaeróbicos, generar compost o generar digestato, para proveer justamente de sustrato orgánico que puede reciclar de nuevo ese carbono para generar nuevamente las materias primas que necesitamos para estos compuestos, ¿no? Biológicos, celulosa, almidón, azúcar, etcétera. Entonces nos da la posibilidad de incluir otros elementos de valorización, de incluir en el ciclo de carbono del planeta estos compuestos, ¿cierto? Además de también poder ofrecer reciclaje mecánico y valorización energética. ¿Cuáles son los precios, cierto? Bueno, la verdad es que los polietilenos de alta y baja densidad, el poliestireno, el PVC, polipropileno, son utilizados masivamente. Tienen un precio bajo, 1,5 dólares el kilo de pellet. Eso después tiene que mezclarse con aditivos, extruirse para formar bolsas, si es extrusión por soplado, o moldearlo si quiero generar otro tipo de contenedores. Sin embargo, lo que está apareciendo ahora como alternativa más directa es el PBAT, polibutirate adepato tereftalato, y el PLA, el ácido poliláctico, que tienen un costo medio de 2,5, 4 dólares el kilo, que si bien es mayor que esto, permite la posibilidad de ya ir haciendo algunas sustituciones, o por lo menos generar a lo mejor empaques que tengan capas bios y capas no tan bios, que obviamente desde el punto de vista de su reciclabilidad, ¿cierto? Podría ser un poco complicado. Y más acá están los altos, los que tienen aplicaciones médicas, por ejemplo, la policaprolactona, el ácido poliglicólico y los PHA y los PHB, que tienen un precio entre 5 y 6,5 dólares el kilo, que obviamente no lo vamos a usar para packaging seguramente nunca. Y respecto de impactos ambientales, un análisis de ciclo de vida de esto es bien interesante porque si comparamos plásticos tradicionales con bioplásticos, las diferencias esencialmente están en las materias primas y el fin de vida. Si se fijan en el caso de producción, distribución y venta y consumo, prácticamente es transporte y uso de energía. Entonces, se nos transforma esta imagen en esta otra, donde producción, distribución, venta y consumo son emisiones de gases de efecto invernadero, y si las queremos comparar uno a uno, son equivalentes, ¿no? Sin embargo, para plásticos tradicionales, tenemos el agotamiento de los recursos fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación de suelos por derivados del petróleo. Las de los bioplásticos también tienen impactos en el uso del suelo. Por supuesto, estoy sustituyendo suelos que se usan para alimentos por suelos que ahora voy a
cultivar para generar bioplásticos, ¿no? La eutroficación, si no hay una fertilización adecuada, se pueden sobrefertilizar estos suelos con impactos ambientales asociados a eso, y el índice de estrés hídricos necesitan agua. Y por el otro lado, al fin de vida, tenemos obviamente la generación de microplásticos que impactan en la pérdida de diversidad, y hay varias cosas bien interesantes que se están estudiando. Pero en el caso de bioplásticos, como se biodegradan, hay emisiones de gases de efecto invernadero. Si es degradación biológica aeróbica, sería CO2, compostaje; si es anaeróbica, sería metano y CO2, por ejemplo, una planta de biogás. Y también su disposición inadecuada puede generar pérdida de diversidad, microplásticos, durante el proceso degradativo, claro, pero también hay impactos asociados en ese caso. Entonces, los primeros no se pueden comparar directamente. Sin embargo, los bioplásticos tienen mayores oportunidades para generar menos impactos ambientales, y en el caso de fin de vida va a depender del tipo de disposición y gestión final, donde en el caso de los bios los puedo mezclar todos juntos, ¿cierto? Si son biodegradables, y llevarlo a una planta de compostaje industrial, por ejemplo, que sería una de las opciones disponibles en la región metropolitana, al menos en Santiago. Y potencialmente los bioplásticos pueden generar en ese sentido menos impactos ambientales. Entonces tenemos una situación de este tipo, obviamente en términos de su comparación, ¿no? Se los dejo ahí, justamente un resumen escrito de lo que acabo de mencionar. Y finalmente, los ensayos que se realizan más típicamente para base de embalajes plásticos en Chile y que realizamos en el área de ICTUC son de biodegradabilidad aeróbica, de materiales plásticos o poliméricos. Esto es la norma ISO 14855, que tiene ASTM asociadas y una norma chilena también asociada, que dice que el material es biodegradable si se reduce la cantidad de masa en un proceso de degradación biológica aeróbica. Esto es un compostaje industrial a 56 grados, muy agresivo, insisto. Un 90% de masa se reduce en un periodo máximo de 6 meses. Digo que es biodegradable. El otro ensayo que realizamos es el de biodegradabilidad anaeróbica, que es un ensayo, también se realiza en materiales plásticos para medir biodegradabilidad en ausencia de oxígeno con un lodo anaeróbico, es decir, puede estar en un relleno sanitario en condiciones adecuadas, es decir, donde los lixiviados lo mojan, existen condiciones adecuadas para la degradación, bueno, en una planta de biogás. En este caso, la norma ISO es la 14853, que tiene también una norma chilena asociada, y el check es cuando la cantidad de material se degrada al menos en un 60% respecto de un material de referencia, que típicamente se usa o se recomienda celulosa. Es decir, si se degrada un 60% de lo que se degrada la celulosa en condiciones anaeróbicas, yo puedo decir que es biodegradable anaeróbicamente. Hay otras normas para productos líquidos, obviamente, que no vienen al caso, pero si tienen alguna consulta lo podemos comentar. Y lo otro que hacemos es, cuando hay films, por ejemplo, plásticos, lo que hacemos es tomamos el film y determinamos ecotoxicidad. Hacemos un extracto y determinamos ecotoxicidad usando la norma de la OCDE, la 208, que también tiene una norma chilena asociada, donde se usa germinación por semilla. Entonces, las semillas que no germinan, al estar obviamente regadas o humedecidas por estos extractos de estos materiales, obviamente presentan efectos biotóxicos. Puede ser también inclusive las bolsas de arpillera, que fueron tan populares, al agregarle fungicidas y insecticidas para que duren más tiempo, pueden presentar efectos ecotóxicos, y simplemente las semillas no germinan en un ambiente donde se hace un extracto de estos materiales. Así que es bien interesante hacerlo del producto final, porque puede ser perfectamente bio, pero compostable, por ejemplo, industrial, pero presentar efectos biotóxicos debido, por ejemplo, a los master batch, a los tintes que contienen y a los aditivos que contienen. En esa misma línea también medimos metales pesados, porque obviamente tintas pueden contener trazas de metales que pueden afectar también la ecotoxicidad. Y para medir, obviamente, compostaje, la norma nos exige, además, para que sea compostable, una cosa es ser biodegradable, pero para que sea compostable debo tomar el compost que se generó de ese ensayo y ensayarlo aparte y ver si presenta ecotoxicidad, contiene metales pesados, y si no los contiene y no presenta ecotoxicidad, puedo decir que además de ser biodegradable aeróbicamente en condiciones de compostaje industrial, es un material compostable. Entonces se fijan que no es tan simple, y es un término muy laxo que se usa hoy en día para etiquetar materiales diversos. La biodegradabilidad en todo ambiente, lo último que voy a mencionar es una norma propia, ¿no?, que ya algunos clientes de DICTUC la están usando
es una patente nuestra, digamos, que ensayamos con hongos filamentosos específicos los materiales a ver si literalmente se lo comen. Y vemos cuánto volumen se comen de ese material a escala microscópica, ¿no? Es un ensayo bastante rápido y que da luces sobre, para no esperar 6 meses, ¿cierto? Otro ensayo, si el material es o puede ser biodegradable o no. Espero no haber sido demasiado rápido, pero la verdad es que el contexto tenía que darlo tal cual. Aquí les dejo un código QR, a ver si nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, donde estamos posteando siempre cosas bien entretenidas. Eh, y por supuesto, de nuevo, sus consultas al correo aquí abajito. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu presentación. Súper interesante, sobre todo ahí todos los aspectos técnicos que están viendo y las pruebas que están haciendo estudios en la universidad, y también su aplicación con las regulaciones. Ahí mientras vuelve Verónica, que tuvo que dejarnos por un segundo, vamos a pasar como una ronda de preguntas breve en honor al tiempo. Así que ahí Marta, no sé si estás por ahí también para poder realizar algunas de las preguntas que quedaron en el chat. Había una pregunta para Marta, pero que yo creo que igual aplica para ambos, que era un poco sobre el peso que tiene el tema de la huella de carbono de algún producto o material específico, o el peso hacia lo que es residuo plásticos post elaboración. Entonces ahí preguntaban un poco como en cuál opción inclinarse más si es que un producto tiene o una solución tiene mayor huella de carbono, pero tiene mayor componente de plástico, como dónde ven ustedes ahí un poco ese equilibrio entre ambos atributos. No sé si quieres empezar, César. Yo lo que puedo dar, si no, es una visión un poquito más a nivel general por lo que yo veo con las empresas. Y no me centro tanto en números. Pero sí que es verdad que es, a ver, una huella de carbono, sí que es verdad que lo que te va a decir es, por así decirlo, el impacto que va asociado a algo que tú estás estudiando de forma específica. No es lo mismo a lo mejor analizar un análisis de ciclo de vida, si tú estás estudiando desde un principio hasta un final, tú lo que vas a ver es en cómputo global cómo está afectando, por así decirlo, a nivel de impacto ambiental. ¿Qué ocurre? Sí que puede haber soluciones que tengan una mayor cantidad de material, pero que el impacto sea menor. Si estamos teniendo en cuenta en peso, por ejemplo, el cartón normalmente es más pesado de lo que puede ser un film. Pero claro, ¿qué es lo que realmente te está interesando? Porque tú puedes utilizar componentes de embalaje que sean súper reciclables, como puede ser, por ejemplo, que ahora se lleva mucho la pulpa celulosa, pero normalmente se fabrica, por ejemplo, aquí en España, la mayoría se importa desde China. El impacto asociado al transporte, que es lo que decía César, es enorme, pero la reciclabilidad final, si estudias el fin de vida de ese embalaje, seguramente a lo mejor sea mucho mejor que el que puedan ser de otros componentes plásticos. Entonces, no se puede tomar a la ligera, para mi gusto, una decisión de inclinarte por una o por otra, sino que realmente tienes que estudiarlo bien porque muchas veces nos sorprende. Yo eso, por ejemplo, me pasaba con los palés de cartón. Siempre piensas, o incluso un palé de plástico, siempre piensas que a lo mejor va a ser mucho mejor uno de madera, depende de dónde se esté produciendo o de lo que tú tengas en cuenta. Entonces, evidentemente, los residuos plásticos hay que intentar reducirlos, pero si a lo mejor el plástico proviene de una fuente renovable, el material es reciclable, el impacto que va a tener a nivel de huella de carbono igual es menor que algunos elementos que tú de primeras piensas que son mucho más sostenibles. Hay que cogerlo con pinzas, yo creo. ¿Puedo comentar Muchísimas. algo al respecto, Verónica? Sí, adelante, César. Sí, adelante César, y ya para ir cerrando que estamos pasados en 15 minutos. Ah, ok, ok. De todas maneras, hay gente que está preguntando por la presentación. Me imagino que se la van a hacer llegar, ¿cierto? A las personas que lo soliciten. Sí, claro, este webinar queda grabado, las presentaciones también quedan disponibles, así como aquellas preguntas que no alcancemos a responder ahora, también después las enviamos a los participantes. Ya, maravilloso. Y para ir con la pregunta en concreto, depende. Yo creo que el que está finalmente generando un empaque, un embalaje en particular, lo que quiere hacer es cumplir la norma, por un lado. Cumplir las normas, no tener problemas con la legislación vigente, dependiendo del país. Y por otro lado, ser competitivo. Porque obviamente
hacerlos entender que el ecodiseño a la larga los va a hacer competitivos, es un proceso. Es difícil, la gente está acostumbrada a hacer siempre lo mismo. Cambiar las operaciones, cambiar obviamente metodologías, maquinarias, equipos, cambios tecnológicos, requiere tiempo. Entonces, por un lado, queremos cumplir la norma y por otro lado, queremos ser competitivos en el mercado. Entonces, ¿qué mirar? La huella de carbono, la huella de agua y la huella de energía. Ahora en Chile se está mirando más la huella de carbono. De todas maneras, la huella de carbono está relacionada con la huella de energía en el caso nuestro, donde nuestra energía obviamente tiene una componente de energías renovables no convencionales y una componente fósil, que está bien establecida. Entonces, están mirando más la huella de carbono. ¿Vamos a mirar más la huella de agua? Sí, seguramente cuando tengamos muchos más productos bio o derivados de biomasa, vamos a empezar a ver cuál es el impacto que tienen y las certificaciones, de dónde provienen. No sé si vamos a ser tan crédulos con una certificación china, digamos. ¿Se fijan? Pero a lo mejor si lo certificamos acá con el ensayo de carbono 14 y estamos seguros de que es de origen de biomasa, vamos a quedarnos un poco más tranquilos. Pero siguen habiendo nuevas incertidumbres y por eso es importante lo que hace la Cámara de Comercio de Santiago y les doy las gracias a ustedes también por esta posibilidad de informar, porque esto se está moviendo muy rápido y tenemos que estar siempre actualizándonos. Muchas gracias. Efectivamente, César, esto es un ongoing en términos de conocimientos, de nuevos conceptos, de las metodologías más adecuadas, de las certificaciones. Hay varias preguntas ahí en el chat respecto de ese tema también. Y nosotros como Cámara de Comercio de Santiago, en alianza con la Cámara de Comercio de Valencia en España, que seguimos todavía, nos queda como un año por delante para seguir trabajando en estas materias. Contarles que también ahí estamos trabajando en un acuerdo de producción limpia para ojalá democratizar al máximo el conocimiento y los conceptos que están vinculados, estos nuevos conceptos que están vinculados a el desarrollo de nuevos embalajes y de materialidades que sean mucho más inocuos al medio ambiente. ¿Ya? Así que muchísimas gracias por sus presentaciones. Como les decía, ya estaba súper interesante, pero estamos pasados en el tiempo. Les agradecemos mucho su participación esta mañana, principalmente ahí a Marta, que ya está en el final de la tarde. Y nos estamos viendo en el siguiente webinar de este ciclo que estamos llevando a cabo durante este año 2024. Que tengan un excelente día y muchas gracias a todos quienes se conectaron. Estamos recogiendo sus consultas, no se preocupen que luego se las hacemos llegar las respuestas. Que estén muy bien. Chao, chao.